Y el tema es confianza en el caos. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, creyendo que el Señor en su palabra hablará a nuestras vidas. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, y cuando vemos las crisis insuperables, es cuando necesitamos confianza nosotros en medio de ese caos. Es ahí donde necesitamos confianza, ¿no? Pero ¿en quién depositamos esa confianza? ¿En quién más? Sino en el Señor. Recuerdo cuando Pedro le dijo a Jesucristo, bueno, le habían dicho a Jesucristo, mira, si sigues predicando así de fuerte, la gente se va a ir y ya no te van a seguir. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. El mensaje no se devalúa para que haya multitudes. Y Pedro dice, ¿y a dónde más iremos? Y solo en que hay palabras de vida. Amén. Solo la palabra de vida a veces duele. Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿ya estás ahí? Bueno, pon ahí deténlo ahí o sepáralo con un dedo. Dios te dio 10, porque vas a ir también al Salmo 46. Son los dos pasajes que estaremos viendo el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y Salmo 46. Solo estaremos leyendo los primeros 2 versículos de ese salmo. Esta es una historia bien interesante. No sé cuántos de ustedes han pasado tiempo en la lectura bíblica del Antiguo Testamento, más en estos libros de Reyes, pero nos damos cuenta de la dinámica de los gobernantes y la relación con Dios y cómo Dios se relacionaba con estos pueblos a la misma vez, ¿no? ¿Ya estamos ahí? Así que dice la palabra del Señor, voy a leer Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat es el rey. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo, ¿qué dice ahí tu Biblia? Temor. Porque cuando vienen los problemas y la crisis, mi hermano, lo que viene a uno es temor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Y esta palabra la encuentras muchas veces en la Escritura, pero también encuentras 365 veces en la Biblia que el Señor dice, no temas. Una para cada día. Mi hermano, dime si no es una tremenda casualidad. Entonces dice, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, algo similar a la historia que nos comentaba nuestra hermana Noemi. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, dice, vamos a buscar a Dios y vamos a ponernos en ayuno, porque la situación que viene es difícil. Y la situación que viene, mis hermanos, parece difícil. El día de mañana toma posesión el nuevo presidente y nuestra comunidad en general se siente amenazada. No podemos negar una realidad. Bueno, podemos hacer lo que hizo Josafat: correr a la presencia del Señor y buscar ayuda y protección ahí. Dice acá, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Recuerda que es el rey. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Te imaginas la multitud corriendo al templo, a la presencia de Dios, buscando la ayuda del Señor, porque las situaciones se están poniendo difíciles? Porque las amenazas se están acercando, porque la crisis es demasiado grande. Dice acá el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Otra palabra para asamblea es congregación. En la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, también en el templo, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Inicia la oración Josafat.
Hay una multitud ahí y todos tienen temor. ¿Okay? El temor es parte de este montón de manojo de emociones que tenemos nosotros. El temor es parte de la vida humana. Pero también la esperanza y la confianza es parte de nuestra vida. Entonces en el versículo 6, Josafat inicia su oración. Jehová, Dios de nuestros padres. Y comienza él a exaltar a Dios y a reconocer y a recordar lo que es Dios. Pero te voy a pedir que te saltes hasta el versículo 12. Es parte de la oración. Y dice, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Josafat dice, no podemos nosotros enfrentar tal situación. ¿Harás tú justicia o no harás tú justicia? Porque nuestras fuerzas no pueden detener lo que viene. Nuestras fuerzas son pequeñas en comparación a lo que se acerca. Así que necesitamos de una ayuda superior. Dice, con la multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. O sea, no tenemos ni sabiduría ni dirección. No sabemos ni cómo reaccionar ante esta situación. Y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Sus niños estaban en el PlayStation. No. Ahí estaban los niños en la presencia de Dios, porque esta es una crisis familiar, así que todos vamos a la presencia de Dios. Es una crisis nacional, así que todos vamos a la presencia de Dios. No se vale de que no, yo hoy no tengo ganas, no, todos vamos porque somos un cuerpo y vamos todos a la presencia de Dios. Dice que estaban delante de pie con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Saasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual en ese momento vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todos, ¿no? Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Una respuesta instantánea de parte de Dios. Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Mi hermano, el pasaje nos exhorta a tener nuestra confianza puesta en Dios, porque la situación no se ha salido del control de Dios. Las crisis, los problemas, las enfermedades, sea lo que viene a amenazar nuestra vida, no ha salido del control de Dios. Dios está en control de cada situación, sea grande, sea pequeña. Todo está bajo el control y el dominio de Dios. Por eso acudimos a Dios y rogamos para que nos atienda, nos ayude, nos fortalezca, nos ayude a superar la situación, nos dé sabiduría para saber qué hacer. La oración de Josafat es: no sabemos qué hacer, fuerza no tenemos para enfrentarlo. Nuestros ojos los volteamos a ti, porque en ti hemos descubierto que hay esperanza. Y la respuesta de Dios es: tranquilo, el asunto lo arreglo yo, porque es la pelea conmigo, no con ustedes. Dice el Señor aquí a Josafat: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Sí, es grande la multitud, pero no es nuestra guerra, sino que es de Dios. Y cuando tú sigues leyendo la historia acá en 2 de Crónicas, te das cuenta que Dios vence a la multitud y le da la victoria y le da el triunfo a Josafat, al pueblo. ¿Y qué crees que sucede después de eso? Después de una experiencia con Dios, vienen las historias y vienen los cantos. Parece que de ahí nace el Salmo 46, de una experiencia vivida de crisis, donde Dios metió su mano, trajo solución, trajo restauración, arregló el problema, y entonces
lo que hizo el pueblo es: vamos a hacer una canción. Esa es la respuesta humana en muchas de las situaciones que vivimos. Hay un desamor y hay una canción, ¿no? Hay una alegría y hay una canción. Hay una tristeza y hay una canción. Bueno, en la antigüedad era igual. Hubo una experiencia con Dios y se escribió un canto. Es una oración con música, los salmos. Es el pueblo expresando lo que siente a Dios a través de la música y a través de la oración. Así que vamos a ir ahora al Salmo 46. A ver qué es lo que el Salmo 46 nos puede decir a nosotros el día de hoy. Porque esto nace de la experiencia vivida con Dios. De una experiencia donde no había salida, donde no había solución, donde no había forma, no había fuerza, no había sabiduría, no había camino. Pero Dios encima de todo eso obró. Entonces el pueblo viene y hace un salmo. Salmo 46. Vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Porque así arranca el salmo sin tanta introducción. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón. ¿Sabe? No importa lo que venga, lo que suceda, la crisis tan grande que venga, porque hemos vivido una experiencia con Dios, y en esa experiencia que tuvimos con Dios, la situación era grande, difícil, parecía que se sacudía todo, no había salida. Sin embargo, Dios metió su mano y arregló el problema. Lo que parecía que no tenía solución, ahora tuvo solución con el Señor. Entonces el Salmo nos recuerda esto: Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir en el momento de crisis? Vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como resultado, bueno, entonces no voy a tener ningún temor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro auxilio y nuestra fortaleza. El salmista nos invita a través de estas palabras a depositar nuestra confianza en Dios. Vamos a ir poco a poco con esos dos versos del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es una afirmación, mi hermano. Es una afirmación. Es un poema, es un canto, es un salmo, pero es una afirmación. Dios es nuestro amparo. La palabra amparo, mis hermanos, implica refugio, un lugar seguro, un lugar de protección. Lo que el salmista está diciendo es: Dios es nuestro lugar donde encontramos nosotros protección. ¿Dónde vamos cuando encontramos o enfrentamos desafíos en nuestra vida? A Dios. ¿A dónde más? Al Señor. Porque es Él el que con su mano poderosa nos puede librar de las situaciones que pudiéramos nosotros enfrentar. A veces vienen enfermedades, vienen conflictos familiares, vienen problemas económicos, vienen crisis a nivel global. No importa qué tan grande sea la situación, nosotros tenemos un Dios en el que podemos depositar nuestra confianza, donde podemos acudir y decir: Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres el lugar seguro que necesito en este momento. Nosotros como iglesia no vemos el problema, sino que vemos a Dios. Y vemos a Dios por encima del problema. ¿Recuerdas a Pedro cuando había una tormenta, las olas chocaban contra las rocas, había mucho ruido y había mucho viento, y Jesús venía tranquilo caminando sobre el agua? Y Pedro dice: si eres tú, Señor, que yo también camine sobre el agua. Pues vente, y ahí va Pedro y caminó sobre él. Sí, le dio temor y se hundió, pero Cristo lo rescató. Pero antes de eso, caminó sobre el agua. Eso no se lo puede quitar nadie a Pedro. El único que caminó sobre el agua aparte de Jesucristo. Pero se atrevió
a confiar en Dios y a vencer el temor en las adversidades que estaban viviendo. La forma en que tú y yo experimentaremos el poder sanador, protector, libertador de Dios va a ser cuando depositemos nuestra confianza en el Señor y nos atrevamos a que nuestra confianza y esperanza sea mayor que el problema que nuestros ojos están viendo. Oh, mi hermano, no sé si el Señor está hablando a tu vida, pero así como Josafat corrió a los brazos del Señor, el salmista nos invita a nosotros también. Corre a los brazos de Dios, porque es ahí donde está el amparo, el lugar seguro. Lo otro que el Salmo dice ahí es que también es Él nuestra fortaleza, nuestra resistencia en las situaciones críticas y difíciles. Dios no solamente es el lugar de refugio, no solamente es el lugar seguro, sino que es el lugar donde tú y yo encontramos fuerza para seguir avanzando. ¿No sientes tú que a veces los problemas como que te van consumiendo la energía? Como que los problemas te van consumiendo la fuerza, el deseo, el ánimo. Y a veces te hundes en el problema porque le pusiste demasiado enfoque al problema. Como Pedro, que vio las olas y vio el viento y tuvo temor. Porque cuando nuestra mirada está en el problema, el temor va a tomar control. Pero cuando nuestra mirada está en Jesucristo, la fe es la que va a tomar el control. Y nosotros fuimos llamados a caminar por fe, no por vista. Así que nos corresponde, en medio de nuestras crisis, escuchar atentos al llamado del salmista y la invitación que nos hace de poner nuestra mirada y de correr a los brazos de nuestro Señor, porque en Él hallamos refugio, pero en Él hallamos también la fortaleza que necesitamos. Y no importa qué tan débil tú te veas o qué tan fuertes veas a las crisis, en Dios hay siempre solución para los problemas. Dios promete sostenernos, mis hermanos. Dios promete sostenernos en todo momento. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías dice: ¿sabes por qué no debes tener temor? Bueno, lo que pasa es que Dios está ahí contigo. ¿Y si Dios con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, dice la Escritura. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Es ahí, mis hermanos, donde la necesidad de conocer las promesas y la palabra de Dios viene a ser enfática en nuestras vidas. Porque cuando las crisis tocan a las puertas de nuestro hogar, necesitamos recordar las promesas de Dios en nuestra vida. Por eso la exhortación constante: lee la Biblia, mi hermano, lee la Biblia, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí encuentras la fortaleza. Y Jesús dijo: ustedes dicen que ahí encuentran la vida, y la Escritura da testimonio de mí, dice el Señor. ¿Quieres encontrarte con Dios? En su palabra te topas con el Señor. Pero déjame te digo algo, mi hermano. Josafat fue el que corrió a Dios, no Dios corrió a Josafat. Dios, cuando vio a Josafat en crisis, no fue corriendo hacia Josafat y le dijo: no te preocupes, te voy a ayudar. No, fue Josafat cuando se vio en crisis que corrió hacia Dios y encuentra en Él la fortaleza que necesita. Eso nos invita a nosotros a reconocer nuestra necesidad. Podemos estar hundiéndonos en el barco, pero si no reconocemos nuestra necesidad, no acudiremos al Señor para buscar nosotros la fortaleza. Así que lo primero que podemos ir haciendo es admitiendo, como hizo Josafat: no podemos. Ellos son muchos, nosotros somos pocos. Es más, no sabemos ni qué hacer. No tenemos ni estrategia ni nada. Reconocer nuestra necesidad y cambiar también nuestra perspectiva, ¿no? Porque cuando nos sentimos, mis hermanos, nosotros agotados física, emocional o espiritualmente, es cuando debemos acudir al Señor. Ahí es cuando uno dice: ay, no tengo ganas.
hoy me siento tan sin energía como que dejaré al Señor para después. No, es ahí donde tú y yo tenemos que acudir al Señor y decirle: Señor, dame esa fuerza que proviene de ti. Y lo otro, mi hermano, que nos podemos poner en práctica en este inicio de este verso 1 es vivir en el poder de nuestro Señor. Debemos aprender a depender de la fortaleza de Dios. Nosotros tendemos a meter nuestras manos y estad quietos, dice Él, yo soy Dios. Poder vivir y depender en la fortaleza de Dios, no solamente en nuestro esfuerzo. Hay un escritor que se llama C.S. Lewis, y en un escrito que tiene, Reflexiones de los Salmos, él dice esto: las metáforas de la roca, de la torre, el escudo en los salmos, ¿no? Así como aquí es amparo, fortaleza, ¿no? Dice, bueno, esas metáforas no son adornos poéticos vacíos. Dice, para quienes los compusieron, o sea, los que escribieron los salmos, expresan la convicción de que en medio del caos Dios permanece firme y se convierte en el lugar seguro a donde acudir. El que dijo, Él es mi amparo y mi fortaleza, estaba completamente seguro de que Dios era su amparo y su fortaleza. No fue un momento de, bueno, se me antoja escribir un poema bonito, hablar bonito de Dios. No, es algo que cree, y si lo cree, lo vive. Él es mi amparo y Él es mi fortaleza. Entonces corremos hacia Él y en Él encontramos nuestra fuerza. Vivamos nosotros también la palabra de Dios. El pasaje continúa diciendo que también Dios no solamente es el amparo, no solamente la fortaleza, sino que es el pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir pronto, mi hermano? Pronto es ya. No hay, mi hermano, Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Quizá no llega a la velocidad que yo quiero, pero tarde no llega. Y aun cuando parece que llega tarde, había un propósito mayor. ¿Te acuerdas de Lázaro? Aquel hombre que estaba enfermo y le dijeron a Jesucristo, hey, aquel a quien amas, ¿no? Para poner un poquito de presión emocional, para ver si esto te pone la espina. Está enfermo, está grave. Y Jesús dice, está bien, por ahí llego, ¿no? Y llegó días después. Me imagino la gente en la casa, ¿no? Marta y María. A ver, ¿a qué horas vienes? ¿Viendo por la ventana? ¿Será que te dijo que iba a venir o te dijo que cuando llegaba? ¿Lo viste que venía? Me imagino al mensajero, ¿no? Todas las preguntas que yo le haría. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo que sí viene o que no viene? ¿Te dijo más o menos a qué hora iba a llegar? Y le hubiera bombardeado yo de preguntas porque lo necesito ahorita. Porque se me muere el hermano. Se me muere Lázaro, Lazarito se me va. Y necesito que por favor atienda mi situación. Es muy importante. Yo sé que hay cosas importantes en el resto del mundo, pero esta es más importante. Y yo quiero que esta es la que atienda ahorita. Y Jesús llegó cuando ya Lázaro había muerto. O sea, no solo estaba enfermo, sino que se puso más grave. Y murió. Y 4 días después es que llega Jesús. Y lo primero es, te tardaste mucho. Está bien llegar tarde a la fiesta, pero llegaste demasiado tarde. Ya se murió y hasta lo enterramos. Pero Jesucristo dice, no, yo sabía que esto iba a suceder. Porque esto era para algo mucho mayor, mucho más grande. Hay crisis en la vida que el Señor permite porque nos lleva
a posiciones mayores en nuestro crecimiento espiritual. Su reino, para testimonio de su poder. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no llega tarde, ni tampoco está ausente cuando nosotros lo necesitamos. Él está ahí. A veces ha llegado el momento de partir, pero no es que llegó tarde, es que ya teníamos que encontrarnos con Él en gloria. Pero Dios no llega tarde. Pronto auxilio quiere decir que su socorro es oportuno en el momento que lo necesitamos. Es seguro, es eficaz. Así que cuando enfrentemos nosotros momentos de crisis y pudiéramos sentir que Dios está lejos, que se olvidó de nosotros, que está ignorando nuestra situación, recordemos que en Él se encuentra la fortaleza. Recordemos que Él es ese pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no le creas a tus sentimientos, mi hermano. Sentimientos son vagos y son mentirosos. Yo siento que Dios no me quiere. No, tú puedes sentir lo que tú quieras. La verdad es que Dios te ama. Y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Pablo en Romanos dice: si entregó al Hijo, no nos dará todas las otras cosas. Si no escatimó al Hijo, que es lo mayor, lo más grande, ¿tú crees que te va a negar lo otro, que es inferior? A veces nuestros sentimientos nos juegan de tal manera que nos hacen negar la fe. Yo creo que a Dios no le importo. Yo creo que no valgo para Dios. Yo creo que no me ama lo suficiente, ¿no? Yo creo que te ama más a ti. Recuerdo la pelea que tenía yo con mi hermana menor cuando estábamos los dos llorando, que a los dos nos habían pegado. No, a ti te quiere más mi mamá. No, a ti te quiere más. No, a ti te quiere más. No sé si tú también tuviste esas peleas de saber qué necesidad emocional traíamos, que compartimos las mismas discusiones, ¿verdad? Pero el Señor nos ama por igual, porque entregó su Hijo para salvarnos. Y la salvación que tenemos es una prueba de amor de nuestro Señor. Así que en el momento de crisis Él está cerca. Si Él ha extendido su mano en tu pasado, ¿por qué no extendería su mano ahora en tu presente? Amén. Si lo ha hecho antes, ¿por qué no lo haría ahora? Si te ha cuidado de la vida antes de que se la entregaras, ¿por qué ahora que estás en sus manos no atendería a tu necesidad? Dios no es así. Dios es misericordioso. Así que nos toca a nosotros clamar con confianza al Señor. Cuando te encuentres en tribulaciones, acércate con fe y con sinceridad al Señor, porque Él atiende. Y espera, mi hermano, con paciencia también. Ahí a veces necesitamos mucho trabajo. Queremos que las cosas sean instantáneas, que pasen ya. No, debemos esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque Él sabe el momento indicado cuando actuará. Aunque la situación no llegue de inmediato, nosotros debemos descansar en la promesa de que Dios obra en tiempos perfectos. Porque Dios obra en tiempos perfectos. Y mi hermano, mantenga una actitud de agradecimiento. Incluso en medio de la prueba, en medio de las dificultades, asegúrate de tener una actitud de agradecimiento a Dios. Yo ahora que estuve enfermo, mi gran preocupación era hoy poder tener voz para comunicar el mensaje. Ya era demasiado tarde para avisarle al tío o a Javier para que se prepararan para traernos un mensaje el día de hoy. Así que había que hacer todo lo posible para que pudiera hablar. Pero en mis oraciones, y esto no lo digo con alarde, en mis oraciones fue: Señor, gracias, porque yo sé que mi sanidad viene, porque yo sé que Dios no me va a dejar enfermo toda la vida.
yo sé que no me va a dejar en esta situación para siempre. Estoy pasando por esto, pero esta no es una condena eterna. Y no es la gran cosa. Es un virus, no sé qué es. Pero mi oración con gracias, porque yo sé que ahí viene mi sanidad. Me va a dar paciencia para esperar el momento preciso, no desesperarme. Y que tengo que poner en práctica lo que la Escritura me enseña también así a mí. Debo mantener paciencia, debo mantener una actitud de agradecimiento en las situaciones difíciles. No sé qué vaya a llegar a nuestras vidas en el futuro: enfermedades, crisis económicas, situaciones políticas difíciles, pero estas verdades tienen que estar presentes en nuestros corazones, porque las necesitaremos. Entonces, la consecuencia de la seguridad de que Dios es el amparo y que Dios es la fortaleza es de que no temeremos. O sea, ya que nosotros hemos llegado a la conclusión y a la seguridad de que Dios no llega tarde, de que Él es un lugar seguro y que Él es un lugar donde encuentro mi fortaleza, ya que he llegado yo a la seguridad de eso, ¿cuál es mi respuesta ante la crisis? No temo entonces. Pues el salmista dice, por tanto, no temeremos. No temeremos, ¿por qué? Porque estamos en el refugio y estamos en la fortaleza y Él está auxiliándonos. Él es el que da nuestro pronto auxilio. Y parece fácil, mis hermanos, pero esto no quiere decir que el asunto es fácil. Esto quiere decir que tenemos motivos para nosotros confiar en el Señor. La Biblia nos da motivos para depositar nuestra confianza en el Señor. La ausencia de miedo no es el resultado de la ausencia de problemas. Esto no se da muy seguido aquí, mi hermano, así que si puedes apuntarlo, apunta. Estos brotes de sabiduría no se dan muy seguido aquí. La ausencia de miedo no es el resultado de la ausencia de problemas. O sea, no hay problema, no tengo miedo. Si hay problema, no. Eso no es verdad. Sino que la ausencia de miedo es la conciencia de que Dios está con nosotros y es más grande que cualquier circunstancia. No tengo temor no quiere decir de que no hay problemas. No tengo temor porque yo sé que Dios está por encima de ese problema. Es mayor que la situación, es mayor que la circunstancia. Esa es la razón de que no tememos nosotros, ¿no? Así que vamos a tener que enfrentar los temores agarrados de la verdad de Dios. Debemos conocer la verdad de Dios para enfrentar nosotros los temores. ¿Recuerdas el consejo que se le dio a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, le dijo Dios a Josué. Entonces a ti te toca esforzarte y ser valiente, porque el temor va a llegar. Vas a enfrentar naciones grandes que nunca has enfrentado, vas a ver ejércitos contra los que nunca has peleado, vas a tener que conquistar territorios grandes que nunca te hubieras imaginado. Así que el temor te va a llegar cuando veas la tarea que es grande, cuando veas la encomienda de Dios para tu vida que es grande. Lo primero que va a llegar a tu corazón va a ser el temor. Y entonces Dios le dice a Josué, sé valiente. Y se lo dice varias veces en ese primer capítulo. Sé muy valiente. Porque el temor, mis hermanos, nos paraliza. El temor nos detiene. El temor no deja que avancemos. Y el temor nos da razones por las cuales no luchar. Y el temor muchas veces nos convence. Y entonces nos quedamos ahí, apachurrados, llorando nuestra miseria. Sufrir me tocó a mí. Y como de todo sale una canción, ya lo aprendimos. Comenzamos a crear también nuestras canciones de tristeza. Así que hay que enfrentar el temor, pero hay que enfrentarlo con la verdad. Y tenemos que pedirle a Dios también que cambie nuestra perspectiva en cuanto a los problemas. Los
problemas son la oportunidad para que veamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Los problemas son esa oportunidad que nosotros tenemos. Y ya para terminar, mi hermano, para que ya te vayas a descansar a tu casa o a comer al restaurante o no sé qué vayas a hacer, dice el Salmo: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, pone un caos tremendo. Yo no voy a temer aunque sucedan estas cosas. Aunque la tierra sea removida. Imagínate un terremoto de esos que destruyen todo. Y que de pronto ves que los montes se los está tragando el mar, o el mar se salió de su lugar. Imagínate esa escena apocalíptica, esa película del futuro donde las ciudades se destruyen, ¿no? Con tsunamis y todo eso, y se queda todo hundido. Bueno, el salmista dice: aunque eso suceda, yo no voy a tener ningún temor, porque mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio es Jehová. Y pone ese caos tan grande en esta imagen de la tierra removiéndose y los montes moviéndose del lugar, un cambio geográfico total en el planeta, empleando esas imágenes extremas totalmente, ¿no? Mostrándonos el peor de los escenarios que pudiéramos nosotros enfrentar. No sé cuál será el peor de los escenarios que tú puedas enfrentar, mi hermano. Eso es lo que el salmista quiere sembrarnos con ese detalle en la descripción. ¿Cuál será el escenario más grave que pudieras tú enfrentar en tu vida? El salmista dice: si el Señor es tu amparo y tu fortaleza, no va a haber temor en tu vida ante esa situación. No importa qué tan caótica o qué tan grande sea. Si Dios es tu amparo y tu fortaleza, el temor no va a agobiarte ni va a conquistarte. El salmista nos recuerda que es Dios el que sigue estando firme aunque la tierra se sacuda o aunque los montes se muevan. Dios sigue estando en su lugar de siempre. ¿Recuerda la escena de Isaías, ahí en Isaías capítulo 6? Isaías tiene una visión. Pero Isaías tiene esta visión en medio de una crisis. El rey murió. La estabilidad económica, la estabilidad política. Un rey que había mantenido al pueblo estable y bien, ahora se murió. ¿Y ahora qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a suceder? Desestabilidad. No sé si esa palabra existe o es inestabilidad. Escoge la que más te agrada. ¿Qué va a pasar ahora en la nación? Entonces Isaías tiene una visión, o sea, no la provocó él, Dios se la manda una visión. Y dice que se vio él en el templo. Y cuando él estaba viéndose en el templo, vio un trono grandísimo. Y en ese trono estaba sentado Dios. Y el trono es la posición de gobierno. ¿Y sabes qué, Isaías? Se murió el rey que tanta estabilidad tenía, pero yo sigo sentado en el trono. Reyes caen, reyes se ponen, pero Dios sigue siendo el que está sentado en el trono. Isaías salió de ahí fortalecido y con una misión. Y con una tremenda misión. Pero lo que quería recordarte es de que Dios sigue estando en el trono de gobierno, sin importar quién esté o quién no esté. Y Jesucristo, allá en Mateo capítulo 7, nos recuerda la importancia de poner nuestra vida sobre la roca. Él dijo que debíamos nosotros hacer nuestra casa o cimentar nuestra casa sobre la roca, para que cuando la tormenta venga no se la lleve, sino que se mantenga firme. Pero él dijo: ¿qué es la roca? El que escucha mi palabra y la pone por obra, ese es aquel que edificó su casa sobre la roca.
Gloria a Dios. Así que esto, mis hermanos, nos invita a nosotros a revisar nuestros fundamentos. ¿Estás edificando tu vida sobre cosas pasajeras o estás edificando tu vida sobre la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es la roca firme, mi hermano. Y eso te lo tienes que responder tú. Debemos cultivar esperanza, aunque las cosas parezcan caóticas. Debemos nosotros cultivar siempre esperanza. Y debemos mantenernos firmes en la verdad. Cuando más nos sumergimos nosotros en la palabra de Dios, más sólido va a ser el fundamento en el cual nuestra casa esté edificada. Y entonces, como el salmista, podremos decir: Dios es nuestro amparo, y es nuestra fortaleza, y es nuestro pronto auxilio. R.C. Sproul es otro teólogo, escritor, que ya pasó a la presencia de Dios. Y él escribía algo en cuanto al sufrimiento. Él decía: el sufrimiento no es una señal de abandono divino. O sea, si sufres no quiere decir que Dios se olvidó de ti. El sufrimiento no es una señal de abandono divino, sino precisamente un escenario donde se experimenta la presencia consoladora de Dios. No es que Dios te dejó, es de que es el escenario para experimentar la presencia consoladora de Dios. Y nosotros le hemos rogado a Dios: Señor, quiero sentirte más cerca. Quiero sentir tu cuidado y tu presencia. Bueno, en las crisis son una gran oportunidad. No estoy diciendo porque hiciste esa oración Dios te mandó crisis, no. Pero es la oportunidad donde experimentamos más la gracia de Dios. Así que no olvides, mi hermano, que por muy inciertas que se tornen nuestras circunstancias, nosotros tenemos a un Dios compasivo que camina a nuestro lado. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.